Bueno, ¿qué tal? Vamos a plantear ahora el tema que se denomina continuidad de una función en un punto. Bueno, esto forma parte de tema siguiente a la unidad que estuvimos trabajando en el del concepto de límite. Bueno, seguimos de todas maneras, digamos, incorporando nuevos conceptos y tiene continuidad todos los conceptos del límite que estuvimos viendo, ¿no? Volvemos a plantear acá un par de funciones con alguna particularidad, por ejemplo la función f de x, vemos que es una función racional. Las funciones racionales tienen el detalle de tener que ver, por ejemplo, que debido a que hay una división no podemos dividir por 0, entonces ahí el dominio está restringido, en vez de ser todos los reales, no puedo usar el -2, por ejemplo. Justamente en -2 la función entonces presenta una no solución, digamos, no queda abierto, porque cuando graficamos esta función nos da una función de tipo lineal, pero en -2 queda abierto el punto, es decir, no está definido. Si hacemos el límite, es una cosa interesante, si hacemos el límite, y volvemos a la idea incluso a ver alrededor de -2, si hacemos el límite cuando x tiende a -2, vemos que la función tiende a -4, si cae alrededor de -4, o sea que tanto por derecha como por izquierda, si me acerco a -2 caigo por -4, y si me acerco por derecha también a -2 caigo cerca de el -4, ¿no? Entonces de pronto tenemos que el límite cuando x tiende a -2, o sea, donde se presenta ese salto, ese hueco, esa discontinuidad, justamente, si bien hablamos de continuidad, decimos hay continuidad en el resto de los puntos al parecer, pero hay una discontinuidad en x igual -2. ¿Y qué tiene que pasar? Bueno, una de las cosas que tiene que pasar para que haya discontinuidad es que no exista la función en ese punto. O sea, decimos la función es discontinua en -2, porque para -2 f de -2 no existe. Eso podemos escribirlo, ¿no? Podríamos ir anotando esa idea aquí a un costadito. Estamos viendo que f de -2 no existe. Y eso ya es una condición para que no haya continuidad, ¿no? Hay una discontinuidad en el punto de x igual -2. Vemos, por otro lado, pasamos el limpio lo que comentábamos, que si bien el límite, cuando x tiende a -2, de la función, bueno, lo abrevio, la función es f de x, cuando x tiende a -2, de la función que tenemos allá arriba, que es x cuadrado menos 4 más 2, no he escrito la función, pero si uno resuelve el límite, resulta que el límite sí existe, tanto por derecha como por izquierda, lo podemos ver incluso en el gráfico, y da -4. Pero ya con que no exista la función al punto, por más que exista el límite y esté definido, no es continua la función. Decimos que, entonces, vemos que ahí decimos que la función, vamos a correr un cachito ahí, la función es discontinua en x igual -2, ¿no? Entonces en x igual -2 vemos que la función es discontinua, la f de x. Vamos a otra función que tengo aquí al lado, muy parecida, la llamamos g de x. Resulta que si lo graficamos, tiene muy parecido el gráfico a la función de aquí al lado, ¿no? El gráfico de g de x es casi igual al gráfico de la función f de x, con la diferencia que en -2 sí está definido, cosa que la que tenemos aquí a la izquierda no estaba definida, pero en -2 está definida, o sea, f de -2 existe. Y si pongo -2, -2 da -4, y si hacemos el límite, vamos a poner g de x porque la función es g, en g de -2 es -4, y si hacemos el límite cuando x tiende a -2 de la función g de x, vemos que tiende a -4, que el límite da -4. Y acá se da una cosa interesante,
que justamente en menos 2 vemos que no hay salto, no hay agujero, está definida la función y el límite, o sea, la recta, la curva, también se une en ese punto. Al coincidir g de menos 2, podemos decir coincide con el límite, cuando x tiende a menos 2 de g de x, cuando se dan estas dos cosas, de que existe la función, existe el límite y coinciden, es como que son tres condiciones. Condición 1, que exista la función en el punto. Condición 2, que exista el límite. Y después que coincidan los dos límites, que lo ponemos en el punto 3. La función g en menos 2 coincide con el límite de x en menos 2. Entonces, si se da todo esto, vamos a poner ahí una llave, si se da todo esto, vamos a decir, como conclusión, entonces g, la función g, es, es continua, ¿eh? es continua en x igual menos 2. ¿eh? Y entonces, aquí, justamente, en este listado de estas tres condiciones, está la definición de continuidad de una función en un punto. Justamente, si yo quiero analizar la continuidad de una función en el punto particular, en este, ¿no? Menos 2, bueno, primera condición, para analizar eso tiene que existir la función en el punto. Muy bien. Paso siguiente, tiene que existir el límite cuando x tiende a ese punto, menos 2. Y tercer punto fundamental, que una vez que veo que existe la función, existe el límite, que los dos resultados coincidan. Si alguna de estas tres condiciones, atención, si alguna de estas tres condiciones no se cumple, se dice que la función no es continua en el punto que hayas trabajado. Por ejemplo, no sería continua si alguna de estas funciones no se cumple o en estas relaciones no se cumple en x igual, no sé, menos 2 en este caso. ¿Sí? Atención con eso, que es la definición. Entonces, una definición de continuidad, la pueden encontrar también en el libro, se tienen que cumplir estas tres condiciones. Una función es continua en x igual a cuando existe g de a y vale el valor b, cuando existe el límite cuando x tiende a y también vale evidentemente el valor b, y eso hace que los dos valores coincidan, tanto la función en el punto a como el límite cuando x tiende a a. Digo a como simbolizando cualquier valor de x, ¿no es cierto? Si se cumplen esas tres cosas, se dice que la función es continua en el punto. Ahora, volviendo al ejercicio de aquel lado, podemos decir que también podemos enumerar la primera condición. ¿Existe la función en el punto? No, ya eso ya me da la pauta de que no es continua. Analizo el segundo punto, existe el límite, pero ya el tercer punto de si comparo la función con el límite, puedo decir que es distinto, ¿no? Porque ya del hecho de no existir, no lo puedo comparar en x igual menos 2. Por más que exista el límite, ¿no? El otro no existe, entonces no se cumple este primer punto, no se cumple obviamente el tercero. Se dice que la función es discontinua. Entonces, este es el punto de inicio importante de la definición de continuidad de la función en un punto.